amigos, hoy nos encontramos en la Plaza Grande de la ciudad de Mérida. Y una de las tradiciones que tenemos los yucatecos es precisamente las palomas. Las palomas hay que pescarlas según esta niña. Hay personas que vienen y traen pan para que así las palomas puedan comer. Si podemos ver a alguien que esté dándoles pan a las palomas, vamos a buscar a esa persona. Entonces tenemos mucha gente viene con sus hijos para conocer la Plaza Grande, y los niños pequeñines empiezan a pescar a las palomas. Las palomas viven aquí en los terrados de las casas. Hay ocasiones en que las palomas forman parte de una, le llaman plaga, porque se multiplican demasiado y hacen sus necesidades en los edificios que son patrimonio de la nación. Y entonces muchas ocasiones las palomas son aisladas, podemos llamarle así, porque la gente, las autoridades no quieren que haya demasiadas palomas, aunque es un atractivo turístico, cultural, tradicional, y también forman parte de un ecosistema. Ahí vemos la casa de Montejo. Aquí vamos a ver el Palacio Municipal. Y por aquí tenemos el Palacio de Gobierno con su bandera a toda asta. Aquí en la Plaza Grande, en las mañanas, ya sea la policía municipal o también los soldados vienen y levantan la bandera a toda asta para que así tengamos nuestros símbolos patrios presentes en la vida de los yucatecos. Por acá tenemos la parte alta de la catedral. Son los 4 edificios que tenemos aquí en la Plaza Grande, más memorables, aunque todos los edificios tienen historia, porque la verdad es que Yucatán, no solamente como capital de la cultura, sino como el principio de la conquista en el siglo XVI, se ha transformado en la historia, el centro de la historia de Yucatán, de Campeche y de Quintana Roo. Entonces, muchas personas vienen aquí a la Plaza Grande. Es diferente a decir Zócalo, porque este no es un zócalo, es la Plaza Grande de la ciudad de Mérida. Entonces, los edificios son
el Palacio de Gobierno, donde están las oficinas del gobernador, la catedral, que por muchas razones fue levantada sobre sitios arqueológicos de la antigua Ixcancihó. El Palacio de Gobierno y también la casa de los Montejo, que es el conquistador de Yucatán. Y entonces, amigos, aquí tenemos parte de nuestra cultura y tradición yucateca. Ahí vemos una familia que está con un bebé. Ahí están las palomas, que seguramente van porque hay alguien alimentándolos. Qué bonito es tener a las palomas y una niña corriendo por allá para pescar palomas. Si usted tiene niños pequeños y quiere tener esta grata experiencia, venga a Yucatán, venga a la Plaza Grande, conozca Mérida y con seguridad podemos decir que su experiencia será inolvidable. Amigos, nos espera otros videos y muchas gracias por su atención, por su tiempo y también por ver esos videos y conocer nuestra linda ciudad. Nos vemos pronto. Bueno chicos, denle like, suscríbanse a este canal y compartan con sus amigos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado este video y adiós.